Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, columnista de, bueno, tuitero, ahí pasó algo con la llamada, qué bueno que no habíamos entrado, tuitero profesional, y agregaría no solamente eso, sino que también columnista del periódico El Universal. Estamos, usted escuchó, en el momento en que iba a entrar la llamada, ¡pum! A lo mejor lo que le pasó es lo que siempre pasa con los celulares, ¿no? Cuando uno está hablando por celular, entra un mensaje o alguien quiere hablar y se cuelga. Y va de nuevo otra vez la llamada y va de nuevo la alcancía, nomás se oye chuc, 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 chuc. Bueno, 14:30 en la hora del centro. Miguel, ya te habíamos presentado y como siempre te agradecemos mucho que estés con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Es un gusto saludarte como siempre. A ver, déjame, ¿qué piensas de la... Hay muchas cosas, ¿no? Pero así como para ir desmenuzando varias, que ese era el motivo de la conversación hoy contigo, Miguel. ¿Qué piensas de la presentación de la denuncia de honestidad valiente que ayer hizo el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional? Bueno, yo creo que se están cruzando estas denuncias, Javier. Lo que estamos viendo es ahora elementos aportados por el PRI que estarían hablando de un presunto apoyo o de un desvío de recursos desde distintos gobiernos estatales y municipales hacia la campaña de la coalición de izquierdas. Y yo creo que hay ahí pues ya un contexto bastante complicado, que sin embargo es importante, Javier, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, ir dilucidando en cuanto a su connotación jurídica, porque hay personas que piensan que este tipo de denuncias, por ejemplo, incidirán en la validez o no de la elección presidencial, que tiene que estar determinada antes del día 6 de septiembre por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Esto no es así. En esto sí creo que hay que ser muy claros, Javier. Las denuncias por desvío de recursos, que constituyen delitos de naturaleza federal, se presentan ante la FEPADE o, en su caso, ante la CIEDO, si es que se trata de conductas que sean calificadas por la ley como de delincuencia organizada. Y estas denuncias tendrán su curso, serán investigadas y podrán dar lugar en su momento y en su caso, si es que hay elementos, a una responsabilidad de carácter penal. Esa responsabilidad de carácter penal, Javier, es estrictamente individual, no tendrá ninguna incidencia en la calificación de la elección presidencial que hará el Tribunal Electoral, sino que en su caso se abrirá un proceso penal, se dictará la sentencia, se promoverán los amparos, etcétera, pero este es un curso independiente, quiere decir que van en paralelo, pero de forma separada. Esto de las denuncias, tanto del PRD hacia el PRI, como ayer, lo que vimos ayer del PRI hacia el PRD, y por otra parte el trabajo que tiene que estar haciendo y que ya está haciendo, por supuesto, el Tribunal Electoral para calificar la elección del presidente. Sí, me queda claro como para poder explicar. ¿Quiere decir que la denuncia o la acusación, como se le quiera ver, que presentó el día de ayer el Partido Revolucionario Institucional fue en la ventanilla equivocada? No, yo creo que fue en la ventanilla correcta, pero que, insisto, lo que vale la pena aclarar es que no tendrá incidencia en la calificación de la elección presidencial. Claro, ya queda muy claro, sí. La elección presidencial tiene una serie de motivos que pueden dar lugar o no a la nulidad o a la anulación, como lo está pidiendo el PRD. Esos motivos están establecidos en la ley y no tienen que ver, y es muy importante, ni con rebase de topes de campaña, ni con desvío de recursos de órganos públicos hacia las propias campañas. Esto se tramita de otra manera, de otra forma, y allí, fíjate, incluso hay un dato bien interesante, Javier, que es importante que quienes nos escuchan lo tengan muy presente. La unidad de fiscalización del IFE, es decir, la unidad encargada de verificar cuánto se gastó cada candidato en sus campañas, cómo se ejercieron los recursos que tienen asignados por prerrogativas los partidos políticos, etcétera, etcétera, ya dio a conocer su calendario, ya dio a conocer las fechas en las que estará desahogando los procedimientos correspondientes y la fecha en que deberá presentar su dictamen ante el Consejo General del IFE. Y esta fecha es posterior al 6 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto? Que los magistrados del Tribunal Electoral trabajarán, insisto, con estas causas de posible nulidad y harán la averiguación que corresponda, pero todo lo que tiene que ver con gastos de campaña y con ejercicio de gasto por prerrogativa de partidos políticos que se les asigna cada año, independientemente de si hay o no elecciones, eso corre a cargo del IFE y será en una etapa, en una fecha concreta,
posterior a que ya haya un presidente electo legalmente declarado por parte del Tribunal Electoral. Oh, queda claro. A ver, entonces, bajo esta perspectiva, lo que sí cambia el curso de la elección está clarísimo, ¿no? Que es la denuncia que está presentando Movimiento Progresista. Es así, ¿no? Es una demanda en donde efectivamente se está pidiendo que se anule la elección por una serie de causas. Y ahí hay un dato también que creo que los medios no han reflejado, no sé si con la importancia que tiene, Javier, pero esta semana o hace unos días vimos una declaración de un magistrado de la Sala Superior precisando una cosa que tú y yo ya en su momento habíamos platicado, sí, claro. Que es que dice este magistrado, lo que se está alegando por parte de la coalición de izquierdas, que es la nulidad abstracta, esto es que hubo en abstracto, no en concreto, sino en abstracto, condiciones inequitativas, que no fue una contienda pareja, etcétera, etcétera, no da lugar, eso dijo un magistrado de la Sala, pero ojo, fíjate, no da lugar a la anulación de la elección presidencial. Y esto es algo que ya está en la reforma electoral del 2007 en la Constitución escrito. Y sin embargo creo que no se le ha dado la importancia que merece el tema. Yo celebro que ahora este magistrado lo haya ratificado porque así lo dice la propia Constitución, pues. Bueno, digamos, bueno, eso ahí queda entonces. A ver, te diría ahora, hay pruebas que están siendo públicas, pero hay pruebas que evidentemente todavía no son públicas, pero están en poder del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral ha dicho que va a abrir su página y en su página muestra absolutamente todo. La pregunta es, con la información que hoy tienes, ¿qué peso están teniendo las pruebas que se están presentando? Porque también hay algo, debe de haber un día el cierre de pruebas, de no ser que de repente, como lo decíamos ayer aquí, que algo que pueda pasar es que el día de mañana, metafóricamente hablando, pueda haber una prueba fundamental, aunque se haya cerrado el tiempo de pruebas, y esa prueba, pues obviamente por la relevancia que tenga, pues se deba de abrir otra vez los términos. Pregunto, todo este tipo de reflexiones, ¿se da, no se da? ¿Cómo ves esto, Miguel? Sí se da, y además es importante, Javier, que señalar que el propio Tribunal Electoral tiene facultades amplias para recabar cuantas pruebas quiera. De hecho, ya se hizo en el 2006. Cuando estaba desahogando la impugnación también en ese momento de la coalición de izquierda, el Tribunal Electoral ordenó desahogar una serie de pruebas, incluso de pruebas que no hubieran sido ofrecidas por las partes, ni por la parte demandante, ni por la parte demandada o tercero interesado, sino que los magistrados estimaron que pudieran ser relevantes, y eso llevó, como seguramente te acuerdas, Javier, a que se abrieran incluso más casillas, de más paquetes electorales de lo que se había en un primer momento solicitado, o de lo que se había ordenado en un primer momento, sí. Y en esto la ley le otorga facultades. Yo creo que lo que vamos a ver es un trabajo muy activo de la Sala Superior, en donde esta transparencia a la que tú te refieres yo creo que abonará en la certidumbre, van a estar a la vista de todas las pruebas, van a estar ahí los elementos, algunos ya han trascendido en la prensa, y son de distinta naturaleza, Javier, porque para probar, por ejemplo, el tema de despensas, pues se llevaron al tribunal hasta cacerolas, vasos. Sí, claro, sí. O sea, una serie de cuestiones pues un tanto llamativas seguramente para quien no está especializado en esta materia, y yo creo que eso debe, insisto, valorarse con la mayor transparencia, y qué bueno que vayan a ponerlo a disposición en la página para que todos lo podamos observar. ¿Le das un valor en este momento a las pruebas? ¿Encuentras algo que se pueda adelantar reconociendo que es un adelanto, que falta todavía mucho tiempo? ¿Alguna opinión? No digo acabada, porque no la hay, ¿no? Necesitas ver todo, pero de lo que tú alcanzas a ver de estos 638 cuartillas que se presentaron como documento de parte de las pruebas del movimiento progresista, Miguel. Es que Javier, yo creo que no encajan en los supuestos establecidos en la ley. Lo que hicieron los abogados de López Obrador y de la coalición es irse por el concepto de nulidad abstracta, por unas condiciones generales inequitativas, etcétera, y sin embargo la ley establece supuestos muy concretos, como cuáles. Por ejemplo, la ley dice, se anula una elección, incluso presidencial, se anula una elección si el 25% de las casillas no fueron instaladas. Bueno, eso es algo muy concreto. Eso pues no lo hizo valer la coalición porque pues no se dio ese supuesto. Otro,
cuando el 25% hayan sido instalados en un lugar que no correspondía y que no hubieran sido autorizados. Pues tampoco se dio. Otro, cuando en un 25% de las mesas directivas de casilla no hubieran asistido los funcionarios legalmente elegidos para tal efecto y hubieran sido sustituidos por otros, tampoco se acreditó. O sea, esos son los supuestos establecidos en la ley y otros más, por supuesto, pero nada de todo eso, insisto, pasó en la jornada electoral del 1 de julio, y en ese sentido yo veo difícil, sinceramente, es un pronóstico, pues, obviamente vamos a ver qué dice la Sala Superior, pero yo veo difícil que prospere este resultado, este cuestionamiento a la elección presidencial. Lo que sí creo que pudiera llegar a acreditarse, y en esto pues iría parejo prácticamente para tanto para el PRI como para el PRD, es el rebase de topes de campaña. Yo creo que la unidad de fiscalización del IFE, que es muy profesional, que siempre hace un trabajo bastante acucioso, sí tendría elementos para acreditar este rebase de topes de campaña, que darían lugar a una multa, ojo, no daría lugar a la que se anule la elección, pero sí una multa, como en su caso lo vimos, ¿te acuerdas, Javier, en Amigos de Fox? Sí, claro. Por un lado, y en el Pemex Gate. En el Pemex Gate se acreditó que Pemex, o mejor dicho, que el sindicato de Pemex le dio 500 millones de pesos en efectivo al PRI en la campaña de Francisco Labastida, y la multa fue de doble, esto es 1,000 millones. Pues hay que ver qué entiende él por fraude electoral, es decir, un fraude entendido como la manipulación a nivel de toda la República para alterar el sentido de la votación. Yo sinceramente no lo veo ni posible ni factible, y no lo he observado para calificarlo en esos términos de los elementos que hoy tenemos en la mesa. O sea, yo no puedo hablar hoy de fraude electoral en el proceso del 2012. ¿Que hubo irregularidades? Por supuesto, como siempre las ha habido. ¿Que hubo errores en el recuento? Pues sí, claro, es que lo cuentan ciudadanos y no robots. ¿Que hubo casillas que no se pudieron instalar? Por supuesto, pero fueron las mínimas en un conjunto del país pues muy complicado, como lo sabemos, porque hay zonas muy complicadas en Michoacán, en Tamaulipas, en Veracruz, y bueno, pues unas no se pueden instalar. Pero hablar de fraude generalizado, hablar de una manipulación completa del electorado que integramos 78 millones de ciudadanos, de los cuales más del 60% fuimos a votar ese domingo, no, yo sinceramente no lo veo y no comparto ese punto de vista. Miguel, gracias de nuevo, que ahí te andamos sistemáticamente buscando y agradeciendo que estés con nosotros. Es un honor y un gusto, como siempre, Javier, y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti. Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tuitero y columnista del periódico Universal, entre otras actividades.